Desde tiempos ancestrales, culturas nativoamericanas del norte de América han celebrado las danzas del sol. En estas ceremonias, por medio de la danza, el rezo y el canto, se adentra la comunidad hacia las batallas del espíritu, para su propia liberación. Las ofrendas de carne frente al árbol sagrado del conocimiento es un acto de entrega de sangre que nos une en una misma familia. A lo largo de la historia, la danza ha representado por medio del movimiento del cuerpo y el ritmo, tanto valores como imágenes, como historias, como narraciones de nuestra propia sangre, de nuestra propia cultura. La danza en ese sentido también ha sido un medio para la batalla, un medio de expresión de nuestras propias luchas, una liberación de los órdenes impuestos y una búsqueda de nuevos horizontes. En los dos anteriores capítulos hemos estado hablando un poco del arquetipo de la Gran Madre, tanto en su aspecto bondadoso como en su aspecto terrible y cruel. Hoy, en este episodio, vamos a empezar a hablar del arquetipo del Gran Padre. Hoy, como homenaje al espíritu del guerrero, a la fuerza, a la resistencia, hablaremos del arcano número 4, el Emperador. Bienvenidos. Reimagina Podcast. Volver a imaginar lo imaginado. Bienvenidos a este espacio para la psicología profunda con alas del cóndor. Soy Yael y me dedico a crear espacios para la salud mental y el autoconocimiento y voy a acompañarlos en este episodio. Antes de empezar este episodio, me gustaría agradecer a todas las personas que han estado escuchando nuestro podcast, que han estado escuchando los capítulos, que han estado inclusive compartiéndonos sus experiencias, sus puntos de vista, también las exploraciones que han tenido con los ejercicios que hemos estado compartiendo aquí en este espacio. Entonces quiero agradecer a todas las personas que nos han estado escuchando, que han estado valorando nuestro trabajo. También quiero agradecer al equipo que está detrás de todo este proceso y que hace posible que toda esta magia esté materializándose a través de este podcast. Así que bueno, vamos a empezar. Me gustaría que empezáramos hoy contemplando la imagen que hemos venido creando con Junior para materializar, para representar este arcano. Recuerden que pueden verla en la portada de este episodio y también pueden encontrarla en el Instagram. La imagen está retratando una montaña que está viva. Tiene sus propias estructuras y armas para su protección y defensa. Es un espíritu antiguo, tiene la fuerza de la tierra misma, es un guerrero de su propia paz. Nos hemos inspirado un poco también, retomando un poco la sabiduría de la cultura inca, que de una otra forma, así como en Perú, en las culturas bolivarianas también, se habla de la madre tierra, en sus diferentes roles, facetas, ¿sí? Con sus diferentes imágenes, por así decirlo, y la conocemos como la Pachamama. También tenemos su polaridad masculina, el Pachacama. Si la Pacha de repente es el vientre que da fruto, que alimenta a todos los seres, Pachacama es la energía de las piedras, de la montaña, la estructura que contiene, enraiza y sostiene la vida misma. Por ende, cada número resguarda sus propios misterios y es también por esto que en el tarot cada arcano tiene su propio número correspondiente. En ese sentido, cuando estudiamos el tarot, vemos los números de su naturaleza simbólica. Entonces, por ejemplo, lo veíamos en los episodios pasados, ¿no? Vemos el vacío, el abismo, la nada, lo incierto, lo desconocido. Lo hemos venido relacionando inclusive con el inconsciente profundo, indiferenciado, ¿no? En el arcano 1 encontramos la primera acción, el primer verbo, la primera palabra, el primer acto creativo, la iniciación, el impulso, ¿no? En el arcano 2, que era la suma sacerdotisa, veamos el mundo interior, la duplicidad, la polaridad, el encuentro con lo otro, el mundo interno, el mundo inconsciente, el inconsciente profundo. Posteriormente pasábamos al triángulo de la emperatriz, a la triada, a la fuerza que va hacia lo diferente, hacia lo nuevo, hacia el parto, hacia la relación con la materia. Y en este episodio vamos hacia el 4, hacia los fundamentos mismos, hacia la estructura, hacia el cuadrado. Hemos pasado del triángulo hacia el cuadrado. Y así podemos ver cómo el emperador representa las bases, los principios, la seguridad, la estructura de la materia misma. En algunas representaciones del tarot podemos verlo como un personaje sentado, serio, estable, apoyado en su propio trono, dispuesto a actuar
es una persona que está en reposo, está arraigado a su propio poder, a su propio sistema, a su propio pueblo, por así decirlo. No obstante, también es interesante que veamos que los arcanos del tarot de una otra forma están representados por ciertas imágenes, por ciertos números, por ciertos colores, por ciertos animales, pero que de una otra forma siempre estamos hablando de algo que va mucho más allá de la imagen. Y la imagen de repente es una especie de puente. La imagen nos expresa aquello que muchas veces no puede ser expresado con palabras. Y aquí es interesante que también podamos contemplar cuál es el misterio detrás del emperador, cuál es esa fuerza que representa, tanto en el proceso creativo como en el proceso de creación, como en el proceso de autoconocimiento. En ese sentido es interesante que podamos ver de una dinámica psicológica cómo el arquetipo del emperador nos lleva también a hablar de la función psicológica del autogobierno. Si bien el emperador, al igual que la emperatriz, puede tener un uso del poder tanto bondadoso como cruel, aquí la pregunta es de qué manera aprendemos a encontrar las estructuras necesarias para nuestro crecimiento. ¿Cuáles son los espacios que necesita el arma para su enraizamiento y para el ejercicio de su poder? Viendo que muchas veces crecemos pensando que el poder está en figuras externas, que son los demás los que tienen poder, que son los demás los que pueden, que son los demás los que tienen el privilegio del poder, pero remitiéndonos a Michel Foucault, que es uno de los filósofos principales a la hora de hablar, de filosofar sobre el poder, vemos que nadie tiene el poder es un ejercicio y de una otra forma todos participamos en ese ejercicio. En ese sentido, tanto el emperador como la emperatriz nos hablan del gobierno y del uso del poder. Desde una perspectiva política, podríamos identificar cómo este arcano nos refleja a los diferentes personajes, como podría ser un presidente, o en la ficción podríamos verlo encarnado en Palpatine, el emperador de Star Wars, que además es una metáfora increíble de un emperador decadente, maligno, que manipula, que quiere hacer un uso de la fuerza para conquistar todos los mundos posibles. Hace poco vi Mufasa, la nueva película del Rey León, y en ello también muestran al rey blanco, al león blanco, que representa de otra forma toda esta colonialidad, ¿no? Y hay un momento en que el rey blanco dice: todo lo que tendrá luz me pertenece, todo lo que toque la luz me pertenece. Entonces es muy interesante, ¿no? Es como también se da este uso ambicioso del poder, ese uso desmedido del poder, y que inclusive muchas veces a través de la cultura se ha transmitido que el emperador o aquel que encarna el lugar del emperador tiene el derecho y tiene el poder de asumir todo el poder y de devorar todo el poder. Entonces, así como veíamos que de otra forma el arquetipo de la madre podía volverse devoradora y devorar a sus hijos, aquí nos encontramos también con ese padre que en su aspecto siniestro devora a sus hijos. Puede ser visto a través de Crono, ¿no? Ese tiempo devorador, el deber devorador, la disciplina devoradora, la ley devoradora, inclusive el miedo a la muerte que es devorante, ¿no? Por acá lo más interesante, y yo creo que este es un tema que requiere mucho más que un episodio, es un tema muy profundo, que abarca muchos temas, que tiene muchas ramificaciones, que depende de muchos contextos, ¿no? Pero acá también lo interesante y la invitación en este proceso que estamos llevando es que podamos contemplar la imagen del emperador y preguntarnos qué es lo que encontramos. Recuerden que estamos haciendo este ejercicio de ver el tarot como si fuera una galería de arte. Cuando nos encontramos con esta imagen, puede ser que conecten a través de la imagen que hemos representado en este tarot o que puedan verlo en sus diferentes o en sus respectivos tarots. Es interesante que podamos ver qué sensaciones aparecen, qué imágenes. Hay un rechazo, hay un reconocimiento, hay una sensación de seguridad, hay una sensación de miedo. ¿Qué despierta en mí la imagen del emperador? ¿A quién vemos? ¿Sí? Me conecta con papá, me conecta con un tío, con un abuelo, con un primo, con un jefe. ¿A quién conectamos con la imagen del emperador? ¿Y qué experiencias, qué historias, qué memorias también encontramos detrás de esta imagen arquetípica? Pero acá la invitación también es que podamos internalizar y ver cuál es mi propia versión del emperador, de qué forma me veo a mí mismo, a mí misma, sentado en esa imagen, en ese trono, cuál es mi propio uso del poder. Y en ese sentido a veces encontramos una dualidad, a veces podemos sentir que no tenemos poder y podemos un poco sentirnos en una sensación de inferioridad, en donde no somos dueños de nosotros mismos o pensamos que no lo somos o estamos esperando que otras personas sean dueños de nosotros.
O a veces, en su otra polaridad extrema, es una sensación de superioridad en donde sentimos que tenemos el poder absoluto, el control. Y ahí muchas veces llega también el psicoanálisis a recordarnos que inclusive el inconsciente nos gobierna, ¿no? Entonces este emperador tiene una dimensión consciente y una dimensión completamente inconsciente. Con el emperador podemos ver el ejercicio de la voluntad, el ejercicio de aprender a poner los límites necesarios en el plano de las relaciones humanas, el entendimiento de los órdenes de nuestro propio cuerpo, de nuestros ritmos, la gestión de nuestras pasiones, la capacidad de reconocernos a nosotros mismos, el reconocimiento del labor que para nosotros tiene sentido y que nos permite un cultivo del alma, un crecimiento de lo que realmente queremos desarrollar o de la forma en la cual participamos con la existencia misma a través de lo que hacemos. Y acá es interesante que tanto con el emperador como con el sumo sacerdote son imágenes o son representaciones del arquetipo del padre. Entonces acá vamos a hablar un poco también del arquetipo del gran padre, tanto en sus diferentes roles, ¿no? En sus diferentes aspectos. Entonces en este proceso de autoconocimiento, si vemos de una otra manera, pasamos de un movimiento, de un vacío, de un encuentro hacia lo desconocido, pasamos hacia un proceso creativo, pasamos hacia un proceso de gestación, nos encontramos con toda la profundidad del universo de la madre, pero acá el movimiento es un poco hacia tomar conciencia de la relación con lo paterno. Entonces acá es interesante y parte muchas veces de los procesos de psicoterapia. Lo fundamental, lo primario es trabajar la relación con papá y con mamá, porque son las primeras fuerzas, las primeras representaciones que tenemos frente a la vida. Por ende son las primeras estructuras que influencian nuestra personalidad, nuestra forma de ser. Tanto papá como mamá transmiten valores, formas de ver la vida, experiencias, memoria, código genético, ¿no? Entonces acá es interesante que podamos ver y trabajar estas dos fuerzas, estas dos funciones, estos dos roles, tanto si hablamos de padres biológicos como si hablamos de personas que han desarrollado esta función en nuestra vida. Entonces, si hemos tenido experiencias complejas con el padre, lo más probable es que este arcano se constele en la sombra, o sea, se constele de una perspectiva negativa. Como es el caso, por ejemplo, cuando hemos tenido experiencias de repente vinculadas a la violencia, a un uso del poder tiránico, a experiencias de abuso. Y desde la psicología junguiana nosotros entendemos que la fusión paterna es fundamental para nuestro proceso de crecimiento interior. Vivimos en un sistema en donde la ley del padre, el uso de su poder se ha vuelto tiránico. Tenemos en nuestra alma una gran herida en relación al padre. Una educación basada en la agresividad, un uso del poder desde el miedo y el terror, una serie de políticas orientadas hacia la muerte, hacia la aniquilación. Pero si bien son esas dinámicas las que afectan la vida humana y terrestre, también podemos ser conscientes de que hay muchos tipos de paternidad y muchas funciones que son necesarias que potenciemos, que reconozcamos. A lo largo de la historia siempre ha existido muchas formas de encarnar este rol y actualmente encontramos muchas herramientas para su transformación. Entonces es interesante cómo el psicoanálisis y la psicología junguiana a veces parten por entender que se habla del padre efervescente, se habla del padre ausente, se habla de un padre que no paterna, se habla de un padre que ha muerto, ¿no? Entonces de una otra manera acá también es interesante que podamos ver cómo desde nuestras particularidades, no solamente de una cultura alemana, de una cultura europea, o las imágenes que de una otra forma se han transmitido a partir de estas culturas civilizatorias, sino que también podamos, desde nuestras propias experiencias, ver cuáles son las dinámicas con lo paterno, si es viable una vía de transformación de esta función, o si es necesario un espacio y un distanciamiento, o si es necesario muchas veces ir más allá de lo paterno. Pues de otra manera, parte del proceso de autoconocimiento es poder confrontar y enfrentar las dinámicas no resueltas con lo materno y con lo paterno, pero también para poder movilizarnos de allí. Parte del proceso de autoconocimiento es ir más allá de la conciencia de nuestra madre y más allá de la conciencia del padre. En psicología junguiana se dice que el padre de una otra forma nos ayuda a salir del universo de la madre. Entonces si vemos desde el proceso embrionario, el proceso de gestación, después el proceso de parto. En ese proceso de parto hay un proceso de contención del niño, de la niña, del ser, y posteriormente la función paterna sería llevarnos o vincularnos hacia la vida, hacia el mundo externo, hacia la extroversión, con la fuerza necesaria para enraizarnos frente a la vida.
Pero también es interesante que podamos ver que la psicología no solamente son modelos establecidos de cómo deberían ser las cosas, ni que caigamos en dinámicas estereotipadas de lo que debería ser una madre, un padre, o muchas veces también parte de nuestros procesos emocionales es mi padre debió hacer, o mi madre debió hacer, o mi padre no hizo, o mi madre no hizo. Y esos procesos son dolorosos y requieren que los abracemos, que les demos lugar, que entendamos esas heridas o esos vacíos que están allí, pero también es importante que podamos movernos muchas veces de ese rol del hijo huérfano o ese rol del hijo herido o ese rol del resentimiento del hijo, y que también podamos ver cuáles son las potencias, cuáles son las fuerzas que heredamos de nuestro padre, nuestra madre o de las personas que han desempeñado estos roles, porque más allá de que inclusive a veces hayan personas que hayan tenido experiencias nulas en torno a un padre o una madre biológica, a lo largo de la vida tenemos diferentes personas que transmiten estas funciones. Y acá es interesante que podamos verlo más allá del género, más allá de inclusive de experiencias biológicas o genéticas, ¿no? Y es como las relaciones humanas están muchas veces permeadas por estas funciones. Y por supuesto, estas dos funciones, si vemos por ejemplo lo materno como la capacidad de nutrirnos, alimentarnos, contenernos emocionalmente, gestarnos y relacionarnos con el mundo interno, y de otra forma, si vemos a lo paterno como esa fuerza que nos lleva hacia el mundo externo, la voluntad, la decisión, el autogobierno, el ejercicio del poder, pues de una otra manera ambos son fundamentales a la hora de construir las dinámicas en nuestro hogar interno. Pues mamá y papá son ese primer hogar, pero a lo largo de la vida tendremos que aprender a construir nuestros propios espacios, nuestros propios hogares. Muchas veces cuando hemos tenido experiencias violentas, complejas, negativas, en ese hogar interno, en ese primer hogar, que quizás ni siquiera fue entendido o fue habitado como un hogar, sino de repente como un lugar desolado, atravesado por el abandono, por la injusticia, por la traición, por el rechazo, etcétera, pues de una otra forma luego se hace complejo, y el reto que vamos a tener frente a la vida es aprender a construir ese hogar interno, aprender a desarrollar esa función paterna y esa función materna desde las capacidades y recursos con los que contamos cada uno de nosotros. Y por supuesto, pues a veces esto es necesario hacerlo desde un proceso de distanciamiento, desde un movimiento, desde un proceso de lo que llamamos constelación, que es necesario. Y esto es clave, ¿no? Y es que cuando el águila está listo, cuando el águila ya sabe volar, debe volar del nido. Tanto nuestro padre como nuestra madre transmiten valores sobre lo masculino, sobre lo femenino, sobre la cultura, que de una otra forma ellos mismos también transformaron, que sus propios padres les heredaron. Entonces, de una otra manera, cada generación tiene unos propios lenguajes, tiene unas propias imágenes, tiene unas ciertas confrontaciones. Es decir, este complejo en torno a lo paterno y lo materno tiene generaciones, está atravesado por lo transgeneracional. En ese sentido, es importante que podamos identificar, y parte del proceso de madurez psíquica es identificar cuáles son los valores que reconozco, cuáles son las fuerzas que reconozco, cuál es mi herencia, y al mismo tiempo poder diferenciar cuáles son los aspectos que necesito transformar para la conquista de mi propia conciencia. Pero volviendo a hablar de la función paterna, hay algo también que hemos logrado identificar mucho en los espacios de psicoterapia, y es ver cómo el padre está relacionado con el factor dinero, ¿no? Vivimos en una cultura que constantemente piensa que la madre debe estar en la casa alimentando y cocinando, y el padre debe estar afuera trabajando y generando ingresos económicos, ¿no? Lo cual por supuesto que ya está en transformación y que ha venido cambiando en los últimos tiempos. Pero de otra manera seguimos viendo esta función económica del padre. Y aquí también es interesante que aprendamos, o bueno, de hecho nos es muy fácil ponernos en el rol de hijo que demanda, que critica, que juzga, pero también es interesante que podamos ver y podamos ponernos en la posición del padre y de la madre, podamos contemplar esas experiencias, porque cuando hablamos de la función paterna y la función materna estamos hablando de funciones, es decir, ningún ser es definido en su existencia misma por ambas funciones. Entonces también parte muchas veces del proceso de madurez es poder reconocer que detrás de nuestro padre y nuestra madre hay un ser que no simplemente está orientado en ser tu padre y en ser tu madre y en, digamos, hacer frente a todas las demandas que tenemos frente a la vida, ¿no? Entonces parte también de ese proceso de madurez es poder movilizarnos de ese lugar, poder comprenderlos
así también como parte del proceso de los padres es poder comprender los cambios generacionales de sus hijos. Vuelvo al tema, eso es muy particular. Y también no quiero que caigamos en una mirada estereotipada de la función paterna y la función materna, sino que veamos esto como problemas filosóficos que parten de cada experiencia, de cada existencia. Y también me parece importante que podamos ir más allá de la idealización de lo que significa familia, sobre todo cuando hay experiencias de violencia y abuso familiar y que nos han transmitido la idea de que en nombre de la familia debemos perdonarlo todo o asumirlo todo o normalizarlo todo. Y a veces es importante que podamos también identificar a qué le llamamos familia y a qué no le llamamos familia. Con esto que hablábamos también de cómo las funciones muchas veces terminan como devorando la experiencia, esto es sumamente importante y es que podamos ver que nuestra personalidad desarrolla diferentes roles en funciones de las experiencias y los retos que nos propone la vida. Por ejemplo, cuando aparece un niño en nuestra vida, pues tenemos que encarnar el rol de padre o el rol de madre, pero de otra manera es importante que podamos ver que estos roles no definen completamente todas las áreas de nuestra alma y a veces dejamos de asumir la existencia misma con todos sus roles o todas sus facetas por encarnarnos solamente en un lugar. Y muchas veces esto es lo que hace que se genere un complejo mucho más profundo, más enervado en la relación madre-hijo, padre-hijo, etc. Y es porque no logramos vernos más allá de esos roles. Y entonces los roles se vuelven como estereotipos rígidos de lo que significa un padre para mi padre o lo que significaba una madre para mi madre. Entonces se convierte muchas veces como en una especie de carátula moral de cómo deberíamos relacionarnos. Y la invitación es un poco que podamos ir más allá de esto, podamos transformar los lugares, los acercamientos y podamos vernos más allá de los estereotipos. Una de las funciones paternas es proteger el clan, brindar seguridad, contención. Si este arquetipo está en su sombra, podría ser un ejercicio excedido del deber, del trabajo, de la disciplina, o por el contrario, un rechazo total a cualquier tipo de autoridad, poder o estructura. Si bien proyectarlo hacia el mundo exterior es algo complejo, creo que lo más importante es que veamos de qué manera está bloqueada la paternidad de nuestro propio proceso. Esto es fundamental. Así como hablábamos de que el proceso creativo requería ser maternado, requería ser contenido, a ese proceso de autoconocimiento de nosotros requería tener esa gestación en el mundo interno. Acá también es interesante cómo ese proceso también requiere un paternaje, un movimiento que nos lleve o que nos saque de esa relación simbiótica ensimismada, muchas veces inclusive esa dimensión autista que podemos tejer en nuestra propia soledad y que nos lleve hacia el encuentro con la vida, con los otros, con la comunidad. La ley, el orden, la voluntad para desarrollar nuestros proyectos, la capacidad para poner límites, el reconocimiento de nuestra propia voz, son ejercicios fundamentales de autogobierno que podemos ver constelados en este arquetipo. ¿Cómo está situado el emperador en nuestro mundo interior? Podríamos relacionarlo con el complejo del yo, en psicología junguiana. Esta parte de nosotros que administra nuestra conciencia. Entonces muchas veces, en la medida en que tenemos complejos negativos con lo paterno, nos desconectamos o se genera un complejo o un rechazo al gobierno inclusive de nuestra propia psique. En ese sentido a veces experimentamos polarizaciones, experimentamos desbordamientos. Por ejemplo, aparece una tristeza y es como si la tristeza nos consumiera, si aparece una rabia es como si la rabia nos consumiera. Y aquí de una otra manera es como podemos internalizar una parte de nosotros que nos ayude a establecer límites, a saber hasta cuándo llegamos le damos espacio a una sensación, a una emoción, cómo cerramos ciclos, cómo conectamos con ciertas fuerzas que nos muevan de ciertos lugares que a veces pueden generar estancamiento. Pues la vida misma implica confrontar, digamos, este arquetipo del guerrero interno, este arquetipo del guerrero o del emperador que está en nosotros, porque la vida misma nos lleva a experimentar ciertas batallas y no tenemos que ver a veces esto de yo no quiero ser un guerrero, no quiero ser un emperador porque estoy en contra de la guerra y obviamente aquí no estamos proponiendo ningún tipo de sistema bélico, sino que acá lo interesante es que podamos ver también esa dimensión de guerra de la vida misma. En psicoanálisis hablamos del Thanos, ¿no? Y es como la vida nos lleva a enfrentar batallas en torno a la enfermedad, el dolor, la pérdida,
la conquista por aspectos fundamentales de nuestro cuidado y de nuestro bienestar, veamos que en psicoanálisis, como decía ahorita, esta fuerza Thanos es una fuerza que nos mueve hacia la batalla. Es la fuerza que nos impulsa a atravesar las grandes aguas, como diría Li Chin. Es la confrontación con nuestros propios miedos, con la angustia, con la locura, con la ansiedad. En ese sentido, el emperador constela ese aspecto de nosotros que nos guía en medio de las tempestades de la vida. Entonces vemos un poco ese arquetipo del guerrero como el que logra encontrar sus propios recursos, sus propias fuerzas, sus propias potencias para atravesar los misterios, los retos que proponen de su propio ser. No solamente lo veamos como un tema a veces de enajenación frente a un orden o frente a una autoridad, sino cuáles son esos retos que propone realmente el propio ser. A veces, por ejemplo, caemos en las resistencias intelectuales, en la timidez, en la vergüenza, en ese triángulo dramático que conocemos entre la víctima, el salvador o el victimario, ¿no? Y este triángulo nos encierra, nos enreda, nos lleva como hacia esas cavernas internas. A veces el alma hace un movimiento regresivo, lo veíamos en el episodio pasado. Es decir, nuestra alma tiende a ir hacia los lugares conocidos. Entonces esos movimientos regresivos nos llevan, por ejemplo, hacia la nostalgia, hacia el pasado, hacia dolor o hacia esas felicidades, esos placeres que experimentamos en ciertos lugares, ¿no? en ciertas relaciones, en ciertos vínculos. A veces también vemos en el espejo la peor imagen que tenemos de nosotros, rechazamos cualquier tipo de estructura, cualquier tipo de ley, rechazamos inclusive cualquier imagen de valor sobre nosotros mismos, nos paralizamos frente al cambio, frente a lo desconocido, frente a nuevas experiencias. A veces nos esclavizamos en trabajos que no tienen ningún tipo de sentido, simplemente por deber. También a veces como que no encontramos el valor para encontrar nuevos recursos o nuevas potencias en nosotros. Y de otra forma creo que todo eso tiene que ver, o lo podemos relacionar en este espacio, con ese arquetipo, ese arcano del emperador en su aspecto debilitado, en su aspecto negado, en su sombra o en su ausencia misma. Aquí la propuesta es que podamos ver, ¿no?, la tiranía de ese emperador interno. A veces es muy fácil, obviamente, y desde una lectura política es fundamental, ¿no? Pero a veces es muy fácil que critiquemos, no sé, a Trump o critiquemos a cualquier tipo de emperadores de estos que realmente están jodiendo la vida misma y la tierra y el planeta y las relaciones y la cultura. Pero yo creo que acá el ejercicio un poco más de introspección es que podamos ver la tiranía del emperador interno, podamos ver su malignidad, podamos ver de qué forma nos destruye a nosotros mismos, de qué forma nos somete, de qué forma nos desvaloriza, nos niega. Y yo creo que aquí la batalla es poder transformar este emperador interno, podamos realmente reimaginarlo, resignificarlo, podamos también nutrirnos de las experiencias, la sabiduría y los valores que transmiten ciertas figuras, personajes de la historia o de nuestra familia o de la cultura que han transmitido de unos buenos lugares o lugares que son potenciadores de esta función paterna. En astrología podemos relacionar el arquetipo del emperador con Aries, ¿no?, que al mismo tiempo tiene una fuerza constructiva como destructiva, relacionado a veces con Marte, el planeta guerrero. En las culturas latinoamericanas se habla del guerrero pacífico, ese guerrero que va hacia adentro, que se confronta a sí mismo, que asume sus propias batallas interiores, en lugar de proyectarlas hacia afuera, en lugar de esparcir su veneno o proyectar su vida psíquica en conflictos externos, ¿no? Y ahí es interesante que veamos muchas veces cómo todos estos tiranos y estas personas que creen que gobiernan el mundo, en el fondo están proyectando procesos muy complejos de su propia experiencia interior, de su propio niño interior, ¿no? Y en el fondo son personas atravesadas por una ignorancia, por un dolor, por una herida muy, muy, muy profunda. Yo pensaría que el proceso de alquimia del emperador es una tarea fundamental de nuestra época. Creo que la invitación es a que podamos ver su fuerza y su sabiduría en la naturaleza misma. Por eso representábamos el emperador como la montaña, como esa sabiduría antigua que encontramos en la naturaleza misma, en su dimensión paterna, en su dimensión masculina. Más allá de ese emperador de repente civilizado, enfermo por el progreso, por la ambición de poder, por la necesidad de exterminar lo desconocido,
¿no? Por esa necesidad y esa ambición de poseer la tierra, de conquistar la tierra. Y eso es interesante. Y la verdad es cuando, digamos, yo me he dedicado mucho a leer diferentes libros que analizan diferentes formas el tarot, ¿no? De diferentes autores. En algunos se dice que la función del emperador es ponerle orden al caos de la suma sacerdotisa o al caos de la emperatriz, ¿no? Y es interesante también cómo culturalmente nos enseñan a ver lo femenino, a ver los misterios de la madre, a ver los misterios de la emperatriz como un caos que, no está, que requiere ser resuelto o ser dominado, conquistado por la función del emperador. Y acá yo creo que también parte del proceso es que podamos movilizar estos sistemas de valores, estos sistemas de roles que están estereotipados, que lo único que hacen es que siguen promoviendo estos usos del poder de lucha, de negación, de erradicación de lo otro, de lo diferente, y que podamos pasar a un uso de un emperador que contempla un poco más la diversidad, lo desconocido, que de otra forma es fundamental que el emperador sea consciente de su propio miedo, de su propio temor, de su propio vacío, y que de una otra manera el poder no le pertenece, sino que el poder es un ejercicio que requiere el encuentro entre los diferentes seres. En ese sentido yo me quedo con la imagen de ese proceso de sanación del emperador, ¿no? Que de repente está lleno de veneno, de dolor, herido, desconectado de sí mismo, y de otra forma también podamos ver cómo en nuestros propios procesos constelamos este emperador. Y esto más allá del género, esto mucho más allá, inclusive verlo como masculino o femenino. Veamos acá es cómo conectamos con nuevas imágenes, con nuevas representaciones, con nuevos valores de un uso del poder que nos permita potenciar la creatividad, potenciar la biodiversidad, potenciar el cuidado de la vida misma. Si vemos también el diálogo entre los arcanos, podríamos ver cómo el loco aquí dialoga o encuentra en el emperador los recursos para el gobierno de sí mismo, para su cuidado, para un uso saludable de su propio poder. Esto lo podríamos ver en términos de Michel Foucault como una ética del ejercicio del conocimiento de sí mismo, que de otra forma, a veces, el loco tiene mucha resistencia de poder adentrarse. En el tarot de Waite, por ejemplo, relacionamos el emperador con la fuerza del sol, como fuente de energía para la vida, como principio de luz, como principio de poder. En ese sentido, el águila, que es una imagen del mensaje celestial, ¿no? Del mensaje de las alturas, de la mirada contemplativa, ¿no? Está vinculada al sol, está vinculada a la energía, ¿no? Cuya mirada nos anticipa los acontecimientos, nos permite mirar de forma panorámica las cosas. Nos permite mirarnos y contemplarnos a nosotros mismos, no solamente desde la experiencia y la participación misma desde el cuerpo, sino mirando también nuestra vida como si fuera un mito, como si fuera un escenario, como si fuera un teatro, y poder evaluarnos a nosotros, poder resignificarnos a nosotros también es parte de esta función. Aquí de otra forma podríamos ver un poco este pensamiento estoico de la función paterna desde esa imperturbabilidad que nos lleva a tomar las decisiones necesarias y concretas para la acción misma. El emperador nos lleva más allá del encierro, del mundo íntimo, de lo privado, es la energía que nos lleva hacia lo desconocido, como lo hemos venido diciendo, hacia esos lenguajes más allá del mundo introvertido. En resumen, yo diría que el emperador nos conecta con el proceso de maduración de la creatividad al servicio del gobierno de nuestras vidas. Y aquí veamos la creatividad también como recursos, como palabra, como ciencia, como sabiduría, como filosofía. Ya no solo como idea, ¿sí? O como un proceso de gestación, sino también como una conexión con los otros y con la vida misma. El emperador nos lleva hacia el desarrollo de comunidad, de la tribu, del reconocimiento de los otros, de los nuevos territorios, de la relación entre lo que es diferente. Porque si hay algo que se ha permeado mucho en este arquetipo, es que siempre lo diferente debe ser erradicado porque me genera miedo. Pero acá lo interesante es que podamos entrar en un diálogo precisamente con eso, no para tener que estar siempre de acuerdo o para tener que encontrar una verdad absoluta o una unidad absoluta, sino para que aprendamos a convivir con lo que es completamente diferente a mí. William Blake escribió: cuando ves un águila, estás viendo una parte de genio.
levanta pues tu cabeza. Y esto quiere decir que el águila tiene siempre esa dualidad. Así como puede representar el espíritu divino, puede mirar hacia el sol, puede volar, es una de las aves que vuelan más alto. Al mismo tiempo es un ave rapaz, es un ave que se alimenta de carne podrida, y es un ave que también puede ser agresiva, puede dominar, puede querer conquistar, puede querer apoderarse de todo. De una otra manera, entonces vemos cómo el emperador nos permite a nosotros conectar con el orden. Y aquí es interesante que podamos diferenciar los órdenes naturales, los órdenes de los ciclos de la vida, versus los órdenes impuestos por la locura, el ego o el dolor de cualquier tipo de persona o de cualquier tipo de personaje. En ese sentido vemos, por ejemplo, las 4 direcciones que nos guían, nos ayudan a constelar en los mapas de los territorios. Vemos las 4 paredes de una habitación que fundamentan las bases para una nueva estructura. Vemos los 4 vientos del cielo, las 4 cualidades de la antigüedad, ¿no? Lo que era el cálido, lo seco, lo húmedo, lo frío. Vemos los 4 elementos, ¿no? Lo que veíamos del aire, la tierra, el fuego y el agua en el mago. Aquí en otra forma esos cuatro fuerzas, esos 4 recursos de la psique, la intuición, el pensamiento, la sensación, la emoción, de otra forma se estructuran, encuentran sus propias bases, encuentran unos procesos de integración. Vemos las 4 estaciones necesarias para el balance de la vida, para la armonía. Vemos el ciclo de la vida misma, ¿no? Vemos las 4 figuras de la geometría, el círculo, la línea, el triángulo y el rectángulo. Vemos las 4 fases de la luna. Vemos también las 4 reglas aritméticas, la suma, la multiplicación, la división, la resta. Y al mismo tiempo podemos ver las 4 virtudes cardinales, la justicia, la prudencia, la fortaleza y la templanza, que vamos a estar desarrollando más adelante en los próximos arcanos. Bueno, como parte de este proceso es que también podamos conectar con la escritura, podamos conectar con el proceso artístico, con esta exploración que hacemos con el arcano como un proceso de autoconocimiento, pero también un proceso de conexión con el arte. Aquí la invitación en esta ocasión sería que podamos examinar nuestro emperador interno. Y en ese sentido podamos conectar con sus imágenes, sea en el tarot de ustedes, sea en la imagen que hemos realizado, sea que ustedes puedan hacer sus propias representaciones del emperador. Pero más allá del juicio, puedan también conectar y escribir qué es lo que despiertan ustedes la imagen del emperador. Hemos hecho diferentes preguntas sobre el poder, sobre el autoconocimiento, sobre el autogobierno, sobre el cuidado de sí, sobre las estructuras necesarias también para la potencia del alma. Aquí también entonces es importante que veamos cuáles son esas respuestas que da el emperador. Entremos en una especie de diálogo con esta fuerza. Al mismo tiempo permitámonos ver de qué forma a quienes vemos en este arcano, pero también de qué manera nos vemos a nosotros mismos situados en esa imagen, en esa silla, en ese ejercicio del poder. De qué manera desarrollamos esta energía en nosotros. Otro ejercicio también que me parece interesante es que podamos contemplar diferentes imágenes del tarot y al mismo tiempo podamos ver y estudiar de qué manera se representa en cada cultura. Es diferente el emperador representado en el tarot egipcio al tarot celta. En el tarot celta está relacionado con el hombre verde, que era una fuerza de la naturaleza, una fuerza paterna de la naturaleza, ¿no? En el tarot egipcio está relacionado con el faraón. Y así, como obviamente en el tarot de Waite o en el tarot de Marsella está muchas veces más vinculado con un emperador propio de la civilización europea, ¿no? De la tradición occidental. Por eso hemos representado en este tarot un poco una imagen un poco más nativa, más propia del norte o del sur de América, como Pachacamac, una versión un poco más nativa. Entonces, en ese sentido, lo interesante es que podamos ver la diversidad de representaciones y por ende las diferentes posibilidades de transformación y de conectar con esta fuerza. Personas que están también conectando con la palabra, con el ejercicio de la escritura, siempre permitirnos ver de qué forma hablaría ese arcano a través de un poema, a través de un ensayo, a través de un escrito. Es un gran ejercicio de creatividad. Y por supuesto que el tarot está en función de poder acompañarnos en esos procesos de exploración artística. Yo quiero compartirles, como ya es costumbre, un escrito que desarrollé a partir de la contemplación de este arcano. Dice así:
Aunque atraviese valles sin forma, en mi mundo interior encuentro la seguridad. Me mantengo firme en mi propio proceso, me expreso con autenticidad, dejo atrás mis roles de salvador, víctima o victimario. Estoy cansado. La piel del desvalorecimiento se transmuta hacia nuevas creaciones. No estoy obligado a hacer nada que no corresponda a los movimientos auténticos de mi alma. Escucho las leyes que emergen de mi propio corazón. Encuentro mi propia paz, lejos de la culpa, la vergüenza y el resentimiento del pasado. Mi autonomía está en la contemplación de mi creación y de mi propia destrucción. Soy un emperador hecho de barro y maíz, así vuelvo una y otra vez a mi propia montaña. No es necesario la competencia, reconozco el poder y la autoridad de otros, y cuando es posible y compatible, creo el puente necesario para la expansión. Entre el caos de las infinitas posibilidades abrazo mi extrañeza, entretejo mis propios centros, descanso cuando es necesario, construyo a mi propio ritmo. En mi fuerza encuentro el silencio que lleva todo hacia la calma, la vida orgánica, los pensamientos, los deseos, el corazón, la memoria, el tiempo y el espacio. Soy raíz, futuro, horizonte. Soy el sol que emerge de la más profunda oscuridad. Soy el primer paso después de la angustia. Soy la fe en medio de la impotencia. Soy la voluntad que mueve la pereza. Soy la abundancia que emerge de la miseria. Soy la prosperidad después de la tormenta. Soy la sabiduría en medio de la enfermedad y el dolor. Soy la conquista de nuevas conciencias. Soy la fuerza que reconoce su oscuridad, el veneno, la toxina. Soy la máquina que transforma valores, las leyes de la muerte, las reglas inútiles. Soy el ingeniero que crea nuevos sistemas para la vida, el cuidado y el valor. Estoy aquí y en mí renace todo un ejército, soles, estrellas, galaxias. Soy la protección misma, soy la fuerza del amor paterno, el silencio que guía el mundo interior. Soy el Padre Fuego, soy el Padre Sol, soy el Padre Vida. Reimagina Podcast es una idea original de SIC Yael y Alas del Cóndor, Centro de Psicología Profunda. Creamos espacios para la salud mental y el autoconocimiento, buscando experiencias transformadoras de conciencia, integrando saberes ancestrales y contemporáneos. Puedes conocer más sobre nuestra labor y espacios terapéuticos en www.alasdelcondor.com o buscarnos en las redes sociales como @Círculo del Cóndor. En este episodio, la imagen de portada, creatividad y diseño visual es de Junior Díaz Cotrino y el diseño sonoro en colaboración de Juan Valentín Salcedo Santa Coloma. La banda sonora por Lechique de Pelo Azul. Agradecemos la participación de Alejandro Picón Álvarez y Alejandro González Ochoa por hacer parte de la idea creativa y la inspiración. Agradecemos a todas las personas que nos escuchan y que hacen parte de los diferentes espacios de Alas del Cóndor.